Pará, lo primero, que no me vea sin esto, porque si no tengo drama. Acá está la libreta, ¿eh? Bueno, está Buenas bien. tardes, ¿Y buenas la tardes, buenas virome? tardes. ¿Y la virome también? ¡No, la virome, chiquilines! No lo pude embromar, vos. No lo pude embromar. Está bien, Te está mandé bien. buenas tardes, te mandé una pregunta que me hizo una vecina por allí, unos vecinos de Parque Plata, ¿Qué te preguntó? A ver. en el WhatsApp. Sí, Ah, pará que era para leer en privado. está bien. Pero... Ay, ay, ay. Sí. Bueno, Preguntale a Gassi. Ahora que los chinos pagan menos por la carne, no bajarán en Uruguay y ahora se les subsidiará el precio. Y habla de la vacuna. ¿Sabía que la vacuna tosa es gratis? Lo renunció Chichán hace un tiempo, creo que son unos 11 millones de dólares. Chequealo, me dice la vecina, preguntale a Ernesto Agassi. ¿cómo es la cosa? Hablame en español. Ah, Y así te... preguntitas, ahora que los chinos pagan menos la carne, ¿bajará la carne en Uruguay? ¿Nuestros terratenientes qué harán? ¿Se les subsidiará el precio? ¿Se les cobrará menos impuestos? Se refiere a mí, Néstor, ¿sabías que la vacuna aftosa es gratis? Lo denunció Lilian Quetichian hace un tiempo. Y creo que son 11 millones de dólares. Chequealo. Mejor preguntarle a Gassi. Mirá, primero tiene un error la vecina, vamos a aclararlo. Este, eh, el precio de la carne, que se le distribuye a las carnicerías y a los supermercados, lo fijan los frigoríficos, no los productores. Cuando el productor manda su ganado, el frigorífico los pesa y se los paga, y a pesar de ese momento, el animal es propiedad jurídica del frigorífico. El que comercia la carne, el que la faena, el que la desposta, el que hace las medias res y la distribuye y pone los precios, es el frigorífico, no son los productores. Aquí hay un error, porque en otros países es distinto, pero aquí el productor le vende la carne al frigorífico y a partir de ahí el precio lo fija el frigorífico. Ahora, siempre lo que se dice es que cuando sube el precio internacional de la carne, también suben los precios internos, ¿no? Pero después cuando baja el precio internacional de la carne, para bajar los precios internos, bajan muy lentamente, o no bajan a veces. En los últimos días se ha estabilizado el precio de la carne. El precio del asado incluso bajó algún pesito, ¿no? Y eso es porque los frigoríficos cuando preparan lo que ellos venden, lo venden al mercado mundial o lo venden al mercado interno, y el precio en el mercado mundial siempre es una referencia para fijar el precio en el mercado interno. Es una especie de PPI, de precio de paridad de importación, como si hablaba de los combustibles, ¿te acordás? Pero este es un precio de paridad de importación que va para arriba, pero no va para abajo. Aunque el precio de la carne, por ejemplo, el del asado, que se trajo asado congelado de Brasil, no anduvo muy bien ese asado. No servía para hacer a las brasas, servía para hacer, servía para hacerlo de otra manera. Había que sacarle la carne y hacerlo en guiso o en otras cosas, pero no en asado a la parrilla, porque era carne congelada, así no camina la cosa. El asado a la parrilla, como lo hacemos nosotros, tiene que ser con carne fresca o carne refrigerada, pero nunca congelada. Así que mi contestación es esa. El precio ahora se estabilizó un poco porque en realidad los mercados mundiales están absolutamente alborotados. Y el precio que nos están comprando a nosotros, los chinos o quien sea, porque el precio cuando baja en el mundo, baja en el mundo. No, no es un país que lo fija. Porque si lo bajaran solo los chinos, nosotros se lo venderíamos a otros. Pero en realidad el precio de la carne en el mundo está aguantado, igual que como están aguantados los precios de todas las cosas que están circulando en el mundo por el estado de incertidumbre que hay en los mercados. Esa es mi contestación para la vecina de Parque del Plata. Y más en las comidas ahora. Y seguro, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, Néstor, ¿de mira, qué me va hoy la parece que, columna? sí, mira, vamos a empezar a hablar, ¿sabes de qué? Del sistema previsional, porque me parece que es un tema peliagudo, es un tema muy complejo, pero ahora se reunió el presidente con los dirigentes de los partidos que integran su coalición y parece que llegaron a un acuerdo. La posición política que tenía el Frente Amplio
era que no iba a emitir ninguna opinión hasta que el gobierno nacional no mandara un proyecto de ley al Parlamento. Porque en realidad ya nos había pasado a nosotros con la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración, hubo 4 LUC, porque primero hubo una del gobierno, después con los de la coalición la cambiaron, después se cambió en las cámaras y después se terminó aprobando una cosa con las modificaciones que se tuvo en la discusión parlamentaria. Entonces, hay que tener cuidado de que cuando el gobierno lanzó con este sistema previsional una serie de ideas, un marco general, y se lo presentó al Frente Amplio, si el Frente Amplio toma posición frente a ese marco general, después va a ser responsable de la ley que acuerde el gobierno. Si el gobierno no accedió a hacer una estructura para discutir la previsión social entre todos los actores de la sociedad, porque todos estamos vinculados con el sistema previsional, ¿no? Si el gobierno no accedió a eso, dijo, vamos a hacer el proyecto de ley y lo mandamos al Parlamento, es en el Parlamento que se va a discutir. Entonces, lo que el Frente Amplio dijo es que no toma posición de nada hasta que el proyecto de ley no entre al Parlamento. Cuando entre al Parlamento, el Frente Amplio lo escucha, lo estudiará y fijará una posición frente al conjunto de la ley y verá si hay algunos aspectos que son positivos, si hay algunos que son negativos, si toda la ley es negativa, si toda la ley es positiva. Pero una vez que el gobierno lo escriba, porque lo que ha pasado hasta ahora ya tuvo más de 20 modificaciones, las ideas originales que tenía él. Porque el Poder Ejecutivo es una parte del Partido Nacional. El Poder Ejecutivo hoy es el herrerismo, que es el grupo al que pertenece el presidente de la República, que fue el que tuvo más votos dentro del Partido Nacional. Después hay otros sectores del Partido Nacional y después están los demás partidos, el Partido Colorado, el Independiente, el Cabildo Abierto, el Partido de la Gente. Tienen que ponerse de acuerdo ellos porque tenían diferencias importantes en esto del sistema previsional. Así que me parece que yo quiero hablar de esto porque la creación, lo de entrar en la discusión del sistema previsional, se incluyó en la LUC hace 2 años y algo, ¿no? Más de 2 años hace. Y se le había dado creo que 90 días, se creó una comisión de expertos, ¿no? Había una comisión de expertos o de técnicos, ¿no? Se decía. Esto es medio peliagudo, Néstor, porque un sistema, ¿no? Que incluye, mirá vos, las jubilaciones y las pensiones, ¿no? Los seguros de enfermedad, el desempleo, los derechos de maternidad y de paternidad, toda la situación de la primera infancia, en realidad las disposiciones especiales por discapacidad, el sistema de cuidado, todo eso, ¿no? Es bastante complejo. No es solamente ver cómo se financian las jubilaciones, es un sistema y todo ese sistema está armado, ¿no? A mí me parece que, y estamos todos involucrados en ese sistema. Entonces, cuando se discute esto, que en realidad es el futuro de todos nosotros, ¿no? Porque si se cambia la ley, mejoraremos, empeoraremos, quedaremos igual, pero todos tenemos que dar nuestra opinión. ¿Quién tiene que participar? Esto no es un problema de técnicos, este no es un problema de expertos, como se les llamó acá. Este es un problema político, de toda la sociedad, político por lo alto, ¿no? Político de la sociedad, no de los partidos políticos. Es un tema que nos incluye a todos. Ahora, el gobierno dijo que la comisión de expertos, ¿te acordás que tenía 15 miembros? En la comisión había integrantes, había del gobierno, de la OPP, y había de los partidos, del Partido Colorado, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, habían integrantes del Frente Amplio, habían empresarios, que estaba el PICNT también, en la comisión de expertos, que tenía 2 cometidos, Néstor. Tenía un cometido de un diagnóstico del sistema previsional, ¿no? Y después hacer algunas recomendaciones. En base a eso es que el Poder Ejecutivo iba a hacer un proyecto de ley. Me parece que estamos en el medio de esto. Esto se le prorrogó el periodo, porque inicialmente era de 90 días, se prorrogó y se prorrogó hasta que se tuvo un documento que al final lo firmaron solo los integrantes del oficialismo y las cámaras empresariales. No estuvieron de acuerdo con ese diagnóstico ni los representantes de los trabajadores ni el Frente Amplio. Ahora, ¿te acordás que después que, mientras se discutió esto, pasó algo horrible que fue la pandemia del COVID-19? Y además se dieron situaciones bastante importantes porque antes de la pandemia había un 25% de trabajo informal, pero la pandemia profundizó mucho esto, ¿no? Hubo muchísimo más trabajo informal después. Y además
este sistema tenía para considerar dos temas bastante peliagudos, ¿no? Que son las cuentas de ahorro individual, que son es el dinero del ahorro individual de cada trabajador que se le da a la SAFAP, ¿no? Y en realidad también definir cuánto de solidaridad de todo el sistema, o sea, cuánto de los aportes que hacen los que tienen más ingresos va después a las prestaciones de los que tienen menos ingresos, porque el sistema está definido como un sistema solidario, donde los que ponen más y los que porque tienen más ingresos va en beneficio, donde relativamente los que tienen menos ingresos, que aportan poco, puedan tener los derechos de las prestaciones de la seguridad social. Entonces me parece que el Instituto de Seguridad Social, el Banco de Previsión Social en el Uruguay, es esencial. La Organización Internacional del Trabajo dice que los organismos previsionales son clave, primero, para combatir la pobreza y la indigencia, ¿no? Y después para tratar el tema de las desigualdades en la sociedad, porque al ser un sistema, digamos, solidario, ayuda a los que tienen menos ingresos, dándoles prestaciones mejores que a los que tienen más ingresos. Entonces, en realidad distribuye el ingreso nacional. Es un sistema donde cada uno no funciona como un individuo aislado del otro. Yo hice mis aportes y lo que tengo derecho es lo que yo puse, ¿no? Porque si yo tengo sueldos bajos y estoy en una categoría disminuida, digamos, yo tengo derecho después a tener prestaciones un poco mejoradas por los que aportan más. Es solidario el sistema, ¿no? Y el sistema además es integral, incluye a todo el mundo, ¿no? Ahora, en esta discusión que había, un problema grave que tiene la seguridad social nuestra, que se fue acumulando con los años, son las conchas de retazo. En un tiempo hubo una situación buena de los trabajadores bancarios y se hizo una caja bancaria, que ellos tenían sus aportes en esa caja. Y además la caja bancaria había hecho inversiones grandes, había comprado tierra, había hecho plantaciones forestales para tener en movimiento su plata. En otro momento, los profesionales universitarios dieron también su caja. En otro momento, los escribanos hicieron la caja notarial. En otro momento, se creó una caja militar para los asuntos. Bueno, entonces, esos sistemas, todos separados uno del otro, que se crean en distintos momentos, al hablar de un sistema provisional, en realidad integral, tiene que integrar todos esos para que los derechos previsionales que tienen los uruguayos sean coherentes, no van a ser iguales, pero que apunten en la misma dirección de todas estas cajas, ¿no? Porque, por ejemplo, la caja militar tiene un déficit muy grande, hoy tiene un déficit muy grande, de más de 400 millones de dólares, que lo pone el gobierno nacional, o sea, vos, yo, los que están escuchando, la señora del Parque del Plata, los que están escuchando estas reflexiones, todos ponemos para ese déficit de la caja militar. Ese déficit de la caja militar es mucho más grande que el déficit de los bancarios, o que el déficit de los profesionales, o que el déficit de la caja civil o de industria y comercio. Ahora, puede ser uno de los integrantes del sistema que tenga déficit muy grande y que lo paguen los demás, que no tienen esos déficits. Al ser un sistema unitario quiere decir que hay que tratar todas las cajas y todas las situaciones de previsión, ¿no? En una forma coherente. Ahora, esto requiere tiempo, esto requiere diálogos profundos. Hay temas grandes del país que involucran a mucha gente que se discutieron años en el Uruguay. Entonces, esto no se puede resolver en una cosa de urgente consideración y a la carrera. Si esto tiene que ser integral, si tiene que incluir a la gente, esto hay que pensarlo bien, porque no es una ley. Primero, no se va a empezar a aplicar el año que viene ni dentro de 2 años. Y después, esto dura mucho tiempo. Porque, bueno, después vamos a entrar en los detalles de las cosas, ¿no? Y ojo, porque las reformas que están habiendo, en todo el mundo están habiendo reformas. Y tienen que haber reformas, porque cambia el mundo del trabajo, cambia la cantidad de gente que está trabajando. O no vemos nosotros todo lo que está robotizado. No vemos que en el supermercado ahora, si vos querés pasar por esas cosas donde te atendés vos mismo y no se precisa cajero, ¿no? O los distribuidores de billetes en lugar de los bancos. Hasta cuando vamos a pagar la mutualista hay una maquinita. Hay unos boliches que para pedir un café tenés que ir y apretar un botón y te llevan el boliche a la mesa. Entonces, todo eso cambia el mundo del trabajo. En realidad, trabajo que hacíamos las personas
ahora lo están haciendo máquinas. Eso hay que incorporarlo en la previsión social. Hay que incorporarlo en los ingresos y en los egresos y en la cantidad de personas que están jubiladas. Y esto, un sistema donde trabaja menos gente y hay menos aporte, ¿cómo se arregla? Ah, que cada uno trabaje más años, ¿no? O, en todo caso, también, no solo que trabaje más años, sino también que cobre menos jubilación, porque la plata no alcanza. Esto es peligroso. En algunos lugares se resolvió de esta manera. En el Uruguay nosotros tenemos una historia democrática, tenemos organizaciones en la sociedad y vamos a discutirlo bien para que estas cosas no pasen, ¿no? Eh, Ojo con trabajar más años y tener menos jubilación, ¿no? O trabajar más años para tener porque ¿sabés lo que pasa? Si se trabaja más años, si cada persona trabaja más años, lo que va a haber en realidad es que aumenta el desempleo, porque no se van a precisar tantas personas trabajando. Y si aumenta el desempleo, ¿no? Porque cada uno trabaja más años, van a haber menos aportes. En los lugares donde se hizo así, simplemente aumentando los años de trabajo, ¿sabés lo que pasó? Al poco tiempo había menos aporte a la seguridad social, porque cada persona trabajaba más años, entonces no se incorporaban trabajadores nuevos, porque es lo que pasa. Si acá en el Uruguay aumentamos los años de trabajo de las personas, va a haber menos oportunidades de trabajo para los jóvenes. Los jóvenes Eh, pueden tener acceso al trabajo cuando nos jubilamos los veteranos, pero si nosotros seguimos trabajando, no va a haber esos puestos de trabajo que hay que ir abriendo la cancha porque entren. Y si no Ernesto, entran nuevos trabajadores, disminuyen los aportes al BPS. sí, Vos tenías Ernesto, ganas de decir algo. sí, porque en realidad no es solamente trabajo y con la plata que me voy a jubilar, vos lo dijiste ya al principio, sino que el BPS además da una cantidad de prestaciones que alguien las tiene que cubrir. Seguro. No es Exactamente. solo Sí. cuando falta mano de obra que aporte al BPS, falta mano de obra para montones de gurizadas que utilizan el BPS, que lo necesitan, que es necesario. Para Uy, los para ojos, para un muchas montón cosas. de cosas. Exactamente, exactamente. Mirá, esta empresa que cierra, estas empresas que se van, o empresas que tienen dificultades, los trabajadores van en el seguro de paro. ¿Cuánta gente hay en Ajá. el seguro de paro? Y si el BPS está flaco, no puede bancar el seguro de paro, ¿no? Bueno, si no hubiera Este, habido un BPS con fortaleza, no bancaba la pandemia. por eso. Y después tiene otro asunto, Néstor, que vamos a mencionarlo ahora, ¿no? Que es el asunto de las administradoras de la plata que tiene el BPS. Que en realidad por una reforma que hubo con la que nosotros no estuvimos de acuerdo, se privatizó. La plata que tiene el BPS se le pasa a empresas para que hagan negocio. Y esas empresas pagan por usar ese dinero. Es como que el BPS les hace un préstamo a las administradoras de fondos previsionales. Ahora, esas administradoras tienen un costo administrativo, tienen empleados y además tienen un beneficio por hacer ese trabajo, porque en realidad son empresas que se ponen a laburar con la plata, invierten en fondos de inversión por acá y por allá. Ahora, ¿sabes cuánto le da el BPS a la SAFAP por día? 3 millones de dólares por día le da a las administradoras de fondos, ¿no? Ahora, esas AFAP en realidad están teniendo ganancias con el dinero que aportamos los que trabajamos. Están teniendo ganancias, lo invierten, lo hacen, si lo hacen bien y tiene beneficio, una parte de ese beneficio es para ellos. Y después el otro asunto que está pasando, es bastante delicado, es que en realidad quien le paga al BPS después no es la FAP, sino una aseguradora. ¿Y sabés lo que ha pasado con las aseguradoras? Que las aseguradoras privadas se retiraron todas porque esto tiene mucho riesgo y quedó solo el Banco de Seguros del Estado. Así que al final, el trabajador trabaja, ¿no? Hace el aporte del BPS. El BPS se lo pasa a una empresa privada que gira la plata y tiene beneficio. Y cuando tiene que devolvérselo al trabajador, la que aseguró eso y se lo devuelve es el Banco de Seguro del Estado. Así que las aseguradoras están ganando, perdón, las administradoras ganan por todos lados, ¿no? Este es un tema que hay que revisar también. Hubo sectores de la población, entre los que nos contamos nosotros, que estuvimos en contra de que eso lo haga la administradora. Eso lo puede hacer muy bien el Estado. El Estado puede tomar, porque todos aportamos, y el BPS tiene una masa de dinero. ¿Por qué el propio Estado no puede tener una estructura
para invertir en los molinos de viento, para invertir en nuevas fuentes de energía, para invertir en la fibra óptica y que eso después se reditúe y a partir de eso se paga la jubilación. En realidad sí hubo una discusión de si tenía, incluso hay una FAP que es del Banco República, que es medio de todos nosotros, que no es una FAP privada de los otros bancos, ¿no? Ahora, yo creo, Néstor, que todos sabemos y pensamos y opinamos que hay que actualizar, hay que modernizar, hay que mejorar, hay que reformar el sistema de seguridad social. El sistema que nosotros tenemos tiene muchos años y se ha ido emparchando a medida que se dieron circunstancias nuevas. Pero ya hoy algunas cosas las hacen muy mal, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir una cosa, con los trabajadores de la naranja en Salto, esta empresa Caputo que se fundió, fue un problema brutal, porque los trabajadores, trabajan miles de trabajadores en la zafra de cosecha. Ahora, cuando vos trabajás en la zafra de cosecha, no reunís los meses que tenés que reunir en el año para tener derecho al seguro de paro. Sería un trabajador de la industria para tener derecho al seguro de paro, tiene que haber trabajado 6 meses, si no, no tiene derecho al seguro de paro, ¿no? Ahora, los trabajadores de zafrales, de la cosecha, no tienen esos 6 meses, porque ellos cosechan de repente es un mes, 2 meses, a lo sumo 3. Y después, cuando se termina la cosecha o cuando la empresa tuvo problemas, no tenían derecho al seguro de paro. El trabajo rural, ¿no? Muchas veces hemos hablado de esto contigo, los que cosechan manzana, los que podan, los que están trabajando en los viñedos, ¿no? Trabajan un tiempo nomás. Entonces, eso hay que reformarlo, porque los que trabajan cosechando manzanas y podando y trabajando en los viñedos, al fin y al cabo, a lo largo del año trabajan ellos en changa, pero son trabajadores de mucho tiempo. Y después, ¿por qué no tienen derecho al seguro de paro? Te digo un aspecto, ¿no? También los aportes que se hacen para la primera infancia o los aportes que hacen para los discapacitados o el sistema de cuidado están muy mal atendidos por parte del BPS. Las prestaciones son muy bajas, eso hay que mejorarlo. Así que hay muchas cosas para mejorar, por lo cual todos estuvimos de acuerdo, quienes están en el gobierno, el PICNT, quienes estamos en la oposición, de que el sistema hay que transformarlo para mejorarlo. Ojo con cambiarlo para que sea peor para la gente, ¿no? Ahora, esto no puede ser solamente el tratamiento de las jubilaciones y de las pasividades. No puede ser solo jubilaciones y pensiones, ¿no? Tiene que ser, porque si vos no incluís las otras cajas, alguna otra caja que se está chupando mucha plata, no la vas a transformar, ¿no? Siempre se menciona la caja militar, pero son las otras cajas también. Esto, además, en los últimos años ha tenido mejoras el sistema. Durante los gobiernos del Frente Amplio, acordate que se le mejoró la pensión que reciben las personas, los adultos mayores, se mejoró sensiblemente, era muy bajo lo que percibían, ¿no? Además aumentaron también las jubilaciones mínimas, se aumentó cuánto era la jubilación mínima. Se logró mejorar más protección para la gente. Ahora, ¿cómo lograr un equilibrio financiero entre lo que recibe todos los meses el BPS y lo que todos los meses tiene que pagar, ¿no? Considerando todo el sistema, sin lesionar los derechos de los trabajadores, porque nadie quiere lesionarnos. El gobierno ha dicho que tampoco quiere lesionar los derechos de los trabajadores. Las empresas dicen que no los quieren lesionar. Y los propios trabajadores defienden los derechos conseguidos tras años de lucha, ¿no? Yo creo que el resultado de la SAFAP fue malo. Fue malo. Pueden ser buenas, pero tienen que ser distintas a lo que son hasta ahora, ¿no? Me parece, Néstor, que estas cosas, ahora la coalición de gobierno se puso de acuerdo en reformar la seguridad social, ¿no? Bueno, Macanudo, vamos a ver qué es lo que acordaron, porque ahora están diciendo que no es a partir de los nacidos en el 69, es a partir de los nacidos. Bueno, se han hecho declaraciones de prensa que son muy generales, como siempre son las declaraciones de prensa. Vamos a leer el texto, Néstor, porque viste que a veces abajo de la piedra está el cangrejo. No por mala voluntad, o sí por mala voluntad, no. Entonces, me parece, el PICNT ya fijó posición y se la llevó al presidente de la República. El presidente ya dijo
que hay que mejorar las asignaciones familiares, hay que aumentar el salario mínimo nacional, dijo el PCNT, planteó de su punto de vista. Hay que extender además los salarios, las jornadas solidarias estas que se han dado, tienen que ser por más tiempo, en realidad se han ido postergando. Hay que hacer inversión en vivienda porque eso daría mucho trabajo y mejoraría también el acceso a la vivienda de la gente que precisa. Hay que hacer un sistema de compras públicas que dinamice el aparato productivo nacional, porque eso genera más puestos de trabajo. Yo qué sé, hizo 10 propuestas, eso lo hizo el PCNT, en representación de los trabajadores. El Frente Amplio va a tomar posición sobre la reforma cuando esté el texto escrito y lo reciba y lo estudie, ¿no? En realidad hay que tener cuidado que la reforma no sea negativa para los trabajadores y que no sea solo arreglar las cuentas que tiene el gobierno en la administración del BPS, que sea arreglar la situación de toda la gente que trabaja para ahora y para el futuro. Yo no quiero entrar en detalles sobre el proyecto de ley porque todavía no está, pero quiero ir haciendo boca, Néstor, Sí, con lo claro. importante que es esto, con el sistema, con el método de verlo, con cuánto importa que participe la gente y cuáles son los problemas grandes que tiene. Y cuando esté el proyecto, vamos a hacer comentarios sobre el proyecto, apoyándonos en lo que los compañeros que son especialistas en estos temas van desmenuzando y dando nuestro punto de vista político. Así que el compromiso está dado que la vamos a seguir, Néstor, cuando conozcamos esto. Seguramente que esto va a ser motivo de una discusión punto por punto, detalle por detalle. Y si esto lleva 6 meses, y si lleva un año, y si lleva 2 años, está el futuro de los actuales trabajadores, está el futuro de los que recién están empezando a trabajar, y está en el futuro de los jubilados, ¿no? Así que es un asunto para irlo viendo de a poquito y bien, Néstor, porque en este caso sí, que importa más que salga bien a que salga rápido, me parece, ¿no? Así que yo no doy ningún punto de vista todavía sobre la reforma del gobierno porque no la conocemos concretamente. Estoy Una empezando a... reforma, una reforma que, como por allí dijiste, debería haber tenido sentado en la mesa a la fuerza que representa a medio país, que es al Frente Amplio, y no fue porque se olvidaron, sino fue por omisión expresa. Les trajeron unos principios para que el Frente Amplio diga lo que pensaba, mientras la coalición de gobierno iba resolviendo también sus diferencias internas. El Frente Amplio dijo, no, Exactamente. no, nosotros no somos gobierno, somos oposición. Que el gobierno escriba la ley y la mande. La veremos y después tomamos posición. Porque si no va a quedar un entrevero donde todos vamos a ser, ¿qué pasa? Vamos a ser todos responsables de lo que ahí está escrito, pero en el momento de votar, lo que tiene la mayoría son el gobierno. Así que podemos participar haciendo aportes, pero después perdemos la votación. Para un poquito, que lo escriba y después blanco sobre negro queda claro qué es lo que cada uno piensa sobre el asunto, porque es muy delicado y es muy importante. Néstor, Bien. y sabés que yo ya veo que anda por ahí Aníbal, Ah, está le asomando toca, la sí. cabeza. Y bueno, que entonces quedamos Se va, comprometidos, Néstor, se va para Artigas a, mañana. a seguir tratando este tema. Muy bien. Aníbal se va para Artigas mañana. ¿Así? Y ya está, mira si ya tiene el cinturón de seguridad puesto. El FAT te escucha, va a ir en el camino. Vos lo estás viendo, yo no lo veo. Sí, sí, acá lo tengo, acá lo tengo. Salud, Aníbal. Estamos. Bueno, un abrazo, gracias. Igualmente, hasta el martes que viene. Hasta el martes, hasta el martes, hasta el martes.